Hola mi gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este su espacio favorito, el vlog de Nia. Ya sé lo que se están preguntando, Nia, por favor, ¿por qué andas tan arregladita y tantas cosas encima? Pues bien amigos, hoy les tengo un súper plan que estoy más que segura que les va a encantar, porque hoy vamos a hacer un video diferente al que sabemos hacer y hoy les voy a enseñar a hacer un mapa de sueños. Sí amigos, pues ustedes si nunca han escuchado hablar sobre un mapa de sueños, este es el que nos lleva a hacer realidad y a materializar nuestros sueños. Sí, es decir, a medida que van pasando los meses, cuando llega un nuevo año, siempre tenemos la fe y la esperanza de que vamos a conseguir nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros anhelos. Pues bien, un mapa de sueños es como una guía que está constantemente marcándonos el rumbo y nuestros deseos están siempre presentes, haciendo que vibre nuestra energía y logremos esas metas que tanto queremos. Yo les voy a enseñar a hacer un mapa de sueños sencillo que tenga más que nada las cosas que más deseen en este 2021. Como todos sabemos, este año 2020 que está terminando, por suerte, ha sido bastante duro. Así que supongo que tú, al igual que yo, tienes muchísimas metas y sueños por realizar. Entonces, ¿qué te parece si ahora más que nunca enfocas toda tu energía y te visualizas haciendo todo eso que tú siempre has querido y que este 2021 se te haga realidad? Yo te voy a enseñar este mapa de sueños para que guíen todos tus anhelos. Te va a encantar, vas a ver. Lo primero que debes hacer al intentar hacer este mapa de sueños es enfocarte en todo lo que deseas y en todo lo que has anhelado por todo el tiempo. Este 2021 viene cargado con nuevas energías y con nuevas esperanzas. Enfócate. Cierra tus ojos y antes de hacer este ejercicio, cuando ya tengas todos tus materiales listos, tómate 2 minutos y reflexiona. Respira hondo y enfócate y visualiza que todo lo que tú vas a desear y lo que vas a anhelar este 2021 ya está cumplido. Eres un ser de luz y puedes llamar a la divinidad para que te ayude a potenciar o a conseguir todo lo que tú desees. Respira suavemente. Si quieres, puedes hacer una oración en voz alta o en silencio. Y cuando ya te sientas preparado o preparado, podemos comenzar con este súper buen plan para este 2021. Vamos a hacer nuestro mapa de sueños. Muy bien, lo primero que vas a tener en cuenta al hacer este mapa de los sueños es que debes tener fe y convicción en que va a funcionar. Obviamente, como todo lo que se hace en nuestra vida, tenemos que tener la convicción y la firmeza en que se dará. Entonces, lo primero que voy a hacer es decirte los materiales. Son completamente sencillos y son los siguientes. Las cosas que vas a necesitar son las siguientes. Por aquí, una goma en barra, o puedes usar silicón líquida o silicón caliente, no hay problema. Un marcador negro para escribir algunas palabras que vamos a necesitar, unas tijeras para que recortes las figuras que tú vayas a pegar en tu mapa de los sueños, un esferográfico o un marcador de color rojo para acentuar las palabras claves para tu mapa de sueños, imágenes las que tú desees, obviamente. Si tú deseas, puedes buscarlas en una revista o si no, las puedes simplemente imprimir desde el internet, la imagen que más te agrade y la que más te guste y la que esté más enfocada en la que tenga que ver con tus sueños. Yo en este caso voy a usar un formato A3 de cartulina, pero tú puedes usar, si deseas, uno de corcho, de estas que son como pizarras. Puedes usar una cartulina más grande, puedes usar un papelógrafo de los que son de papel periódico, puedes usar el que tú desees, pero yo deseo esto porque es pequeño y es más manejable para mí. Entonces básicamente eso es lo único que necesitas y obviamente tu voluntad y tus deseos y sobre todo la fe para que puedas realizar este bello mapa de sueños que va a servir como guía para que todo te salga bien este 2021. Lo segundo que vas a tener que hacer es enfocarte en cuáles son los objetivos y las metas que tienes trazada. Por ejemplo, si has luchado toda tu vida por viajar, tienes que enfocarte en que ese es tu sueño y tu meta para este 2021. Entonces vas a buscar imágenes, como te indiqué, entre los materiales
Imágenes que tengan que ver con ese sueño, aviones, trenes, personas viajando, personas con maletas, aeropuertos, etcétera. Cosas que enfoquen tu atención y que te hagan saber que eso representa un viaje. Si tú deseas, por ejemplo, cambiar de trabajo, escoger una imagen en la que una persona esté siendo exitosa, esté logrando sus metas, etc. Si tú quieres estudiar, pues una persona que esté realizando sus objetivos, sus sueños, esté cumpliendo sus metas y esté graduándose de pronto de alguna carrera. Y así, esa es una idea que te estoy dando para que lo hagas. Entonces, en mi caso, voy a enseñarte el mapa de sueños que voy a hacer para mí. Sí, se van a enterar qué es lo que sueña y lo que desea y lo que va a conseguir Nia este 2021. Así que voy a enseñarte cómo voy a hacer mi mapa para darte una idea clara de qué es lo que debes hacer tú. Recuerda, debes enfocar por lo menos 5 ejes que sean centrales en todo lo que quieras conseguir. Siempre pensando en tus objetivos. Por ejemplo, para mí lo más importante en mi vida siempre es el amor, obviamente con mi pareja y mi esposo, que es el eje fundamental de mi familia. La familia, que involucra a mis hijos y a las personas allegadas a mí. Lo tercero es la salud, porque todos estamos seguros después de este 2020 que todos ir en base a tener una excelente salud. Lo cuarto, serían las bendiciones de Dios, del Altísimo, de la divinidad que tú creas, que son muy necesarias para que puedas conseguir tus metas. Y mi quinto eje es el dinero o el bienestar económico, que obviamente es muy necesario en estos días en que las cosas están súper duras en el plano económico. Entonces, esos van a ser mis 5 ejes principales en los que se va a basar mi mapa de los sueños. Entonces, lo siguiente que tienes que hacer es escoger 2 ejes adicionales que no sean como tan prioritarios para tu vida. Por ejemplo, en mi caso sería los viajes y tener un automóvil que me sirva para mi familia, obviamente. Entonces, ¿qué vas a hacer? Los 5 ejes principales, tú puedes cogerlos incluso de tu misma familia, es decir, una fotografía de tu familia, una fotografía cuando están sonriendo y están felices, cuando están en algún viaje familiar, cosas que representen y cada vez que tú lo veas, recuerdes cuál es tu objetivo de vida y por qué estás trabajando duro para salir adelante. Y en el caso de lo que te estoy diciendo, yo quiero viajar y quiero un auto que me guste, simplemente voy a escoger uno, el modelo que sea, y lo voy a adicionar al mapa de los sueños como algo extra que quiero para este 2021. Entonces te voy a mostrar más o menos cómo queda. Tú puedes hacerlo de la manera que tú quieras, puedes escribirle las frases que tú quieras. Esto simplemente va a potenciar en tu cerebro cada vez que lo veas para recordarte que es lo que quieres y es por lo que tú estás luchando. Entonces, vamos a ver cómo va a quedar mi bello mapa de los sueños. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, como te dije, es que ya tú debes de tener las imágenes que quieras recortar y adicionar a nuestro mapa de los sueños. Y entonces lo que vamos a hacer es recortarlo. Vamos a recortar todas las imágenes que tengas de un carro, de dinero, de viajes, de una familia que esté sonriendo, de una casa que tú sueñes y anheles, todas las cosas e imágenes que te recuerden ese sueño tan anhelado que tú tienes. Entonces vas a recortarlas con mucho cariño y con mucho cuidado para poderlas adicionar a nuestro mapa de los sueños, que va a servir como un gran potenciador para conseguir nuestros objetivos. Una vez que hayas terminado de recortar las imágenes que deseas para este 2021, en este caso yo ya las tengo aquí recortadas, todas las imágenes que yo quiero para mi 2021, vamos a proceder a pegarla en el mapa de nuestros sueños para este 2021. Vamos a comenzar poniendo la fecha, obviamente. Entonces yo voy a tomar la fecha que también la recorté para que se me haga más sencillo. Por aquí está, aquí, muy bien. Como ven, aquí tengo 2021 y lo vamos a pegar en el inicio de nuestro mapa de los sueños, que es el que va a marcar la pauta para que tengamos un super año. Vamos a tomar por aquí un poquito de goma y lo vamos a pegar de esta manera. ¿Listo? Entonces está pegado este 2021 aquí para que puedan verlo ustedes. Creo que voy a mover un poquito la cámara. Creo que ahí hay una mejor perspectiva de cómo tienes que ir colocando las cosas. Entonces, como te decía, lo primero a colocar es el año, obviamente. Bueno, vamos ahora a ponerles nuestro nombre. Ustedes le van a poner su nombre. Voy a tratar de hacerlo volteado, dado de que ustedes están viendo
la hoja en forma recta, pero la mía está volteada en cuanto a mi perspectiva. Vamos a ponerle nuestro nombre. Aquí está. Y vamos a poner una imagen representativa. Esta puede ser una foto si desean de ustedes. Yo voy a poner la imagen de mi canal, obviamente, porque lo estoy haciendo para que ustedes la vean. Aquí está. Este es el logo de mi canal, que vendría siendo la representación mía de mi espacio y de este canal, que es de ustedes, obviamente. Aquí voy a poner el país, porque ustedes saben que yo soy de Ecuador, orgullosamente ecuatoriana. Muy bien, y vamos a empezar a poner nuestros ejes de acuerdo a lo que deseamos en primer lugar. Como ya les expliqué, para mí lo más importante y lo más esencial es el amor, porque es el inicio de la familia y el comienzo de toda cosa hermosa que hay en el mundo. El segundo eje que yo tengo para mí de importancia es mi familia. Esto implica mi pareja, pero también mis hijos. Y los vamos a pegar aquí. ¿Ven? Así está quedando. Estos son mis ejes principales. Otra de las cosas que para mí es muy importante es la salud y el bienestar. Entonces voy a poner esto de aquí, que implica bienestar, felicidad, armonía y todo lo que tenga que ver con felicidad. Voy a pegar esto de acá. Muy bien. Así va quedando nuestro mapa de sueños 2021. A continuación voy a poner lo que implica bendiciones. Esto que es celestial, de una divinidad, de Dios, de lo que tú desees o de lo que tú creas, el universo o como tú lo nombres. Vamos a ponerlo por aquí. Es una imagen de unas manos agradeciendo al cielo por todo lo que recibe. Bien, aquí van 4 ejes que son importantísimos en mi vida, y el siguiente es la abundancia o el dinero o el bienestar económico, como te indiqué anteriormente. ¿Ves? Vamos a pegar una imagen que involucre abundancia. Puedes pegar imágenes de dinero, personas con dinero en las manos, etc. Las cosas adicionales que yo deseo para este 2021 son dinero, obviamente adicional, algo que sea extra, algo que sea un regalo, algo que implique dinero en las manos. Lo voy a poner aquí junto a mi canal. ¿Por qué? Porque estoy luchando para conseguir, ya ustedes saben que mi canal sea aceptado y que por fin acojan ya la monetización para seguir surgiendo y dándoles videos hechos con el corazón. Y lo otro que voy a pegar es ¡tan! El sello de YouTube o el logo de YouTube, porque aquí es donde está mi canal. Entonces ustedes saben que es en lo que estoy trabajando actualmente. Bien, así va quedando mi mapa de sueños. Sencillo pero súper claro, para que sea mis vibraciones los que hagan que consigan estos objetivos. Ahora vamos a adicionar la imagen que ustedes deseen, cualquier adicional. Por ejemplo, yo tengo este de aquí, que implicaría la ascensión al éxito o conseguir todo lo que hemos deseado, obviamente en base a esfuerzo. Recordemos que debemos trabajar duro por conseguir nuestras metas. Y lo voy a poner por aquí también cerca de mi espacio, porque es en lo que yo trabajo actualmente. Muy bien. Ahora vamos a poner nuestros sueños adicionales o nuestros extras. Por aquí voy a pedir este bello y humilde y sencillo carrito. Y viajar por el mundo al destino que me depare la vida. Miren qué hermoso. Bien, entonces voy a ponerle también pegamento, goma, silicón en barra, silicón líquido, lo que ustedes deseen. Y lo vamos a pegar aquí en la parte de abajo, obviamente, porque no son cosas que son tan prioritarias para nuestra vida. Obviamente son nuestros sueños, pero que no es algo que no podamos vivir sin tenerlos. Muy bien, miren ustedes cómo va quedando. ¿Sí ven? Todas las imágenes están claras, y así esto va a hacer que todos los días que yo los vea sepa cuáles son mis motivaciones para seguir adelante, y que este 2021 me venga con muchas bendiciones. Adicional a esto, olvidé decirles que ustedes pueden hacer una especie de cheque o pagaré para ustedes, poner su nombre y una cantidad, la que ustedes desean, para conseguir, obviamente mediante el trabajo. Bueno, si deseas y crees en el azar también. Lo voy a pegar aquí al lado, porque esto es algo que realmente lo veré como una bendición adicional o extra.
que me llegará cuando Dios lo disponga. Entonces, comenzaremos a adornar de la manera que tú quieras y que tú elijas. Yo en este caso les voy a pegar estrellitas porque las estrellas para mí implican brillo, implican éxito, implican logros y es lo que yo estoy consiguiendo poco a poco en este mundo virtual. Entonces vamos a pegar las estrellitas, la cantidad de estrellas que tú quieras, pero yo te recomiendo que sean siempre un número impar. En este caso yo voy a pegar 7 estrellitas. Muy bien amigos, y así entonces es como va quedando nuestro mapa de sueños 2021. Adicional quiero decirte que he agregado también algunas palabras que simbolizan las cosas que estamos deseando, como bendiciones, éxito, bienestar. Por aquí tengo amor, obviamente que es uno de nuestros más importantes intereses. Es el principal, creo yo, porque es el inicio de todo. Trabajamos con amor, amamos y tenemos nuestra familia y así. Y adicional salud, que este 2020 más que nunca sabemos que es vital para poder conseguir nuestros objetivos, dado que ha sido tan difícil y todos hemos estado muy complicados en este aspecto. Así que lo vamos a pegar en el espacio que tú consideres necesario. Lo voy a poner por aquí, un poquito más arriba para no tapar la palabra bienestar. Bendiciones, listo. Y así es como va quedando, o como ya ha quedado, porque ya terminé nuestro mapa de sueños. Pero voy a mostrar un poquito. Muy bien, así es como ha quedado nuestro mapa de los sueños 2021. ¡Tarán! Pues bien amigos, así es como ha quedado este bello mapa de los sueños. Como ustedes pueden ver, es muy sencillo. Se los recomiendo que lo hagan. Es un ejercicio maravilloso para enfocarnos en qué es lo que realmente creemos prioritario en nuestra vida y adicional para potenciar nuestros sueños y vibrar con toda la energía y potencia del mundo para conseguir nuestras metas. Como ves, este es el mapa de sueños de su amiga Nia, bastante sencillito, a no ser por ahí una que otra cosa que es un lujo, pero como ustedes pueden ver, ustedes también pueden hacerlo de esta manera o de la manera que ustedes consideren que es posible. Pueden agregarle fotos. Esta foto de aquí podría ser una foto de ustedes o de su familia, o de pronto aquí tú tienes otros intereses, una casa o alguna cosa que anheles con todo tu corazón. Yo no puse una casa porque gracias a Dios tengo mi casa y me encanta, entonces no lo veo como una necesidad, así que estas cosas que ves aquí son esenciales para mí. ¡Tarán! Te invito a que lo hagas, es un ejercicio maravilloso y como te he dicho en este día, debes tener toda la fe puesta en que esto dará un resultado maravilloso para tu vida. Hazlo y verás que te vas a divertir en primer lugar y en segundo lugar te va a dar una energía y una fuerza para que logres todos tus objetivos y todas tus metas. Espero que te haya gustado este video, no olvides darle like. Si no me conoces, mucho gusto, soy Nia, soy de Ecuador. Y si no te has suscrito, pues te invito a que te suscribas por aquí en un botoncito rojo que dará ánimo y paso a todos los videos nuevos que subo por aquí, esta servidora de ustedes. Gracias por ver este video y ya me voy. Tengo que ver dónde voy a pegar mi mapa de los sueños. No olvides que tiene que estar pegado en un lugar visible. Yo te lo recomiendo que lo hagas usualmente en tu dormitorio o en un pasillo en el que siempre estés constantemente pasando. Esto hará que tú siempre estés visualizándolo y que tu cerebro lo vaya materializando poco a poco. Recuerda que somos lo que vibramos y cada vez que tú lo veas y que tú lo anheles y que tú lo desees o que te inspire a tener un buen día o que sea tu objetivo y que sea la meta que te has trazado para este 2021, créeme que lo vas a conseguir. Espero que te haya gustado, pues como ves el mío quedó bastante sencillito, mis metas creo que son bastante realistas, aunque por ahí nos desviamos un poquito en cuanto al carro. ¿A quién no le gustaría tener un carro súper chévere? Pero bueno, son cosas que yo anhelo y que créeme que se van a cumplir porque lo he deseado con mucha fe y desde hace algún tiempo, sobre todo en este año que ha sido tan difícil. Gracias por haber seguido estos pasos, espero que lo hagas y me cuentes ¿qué tal te fue? Si sentiste que fue realmente un ejercicio válido para tu vida y sobre todo, ¿qué tanta fe le pusiste para poder conseguir tus objetivos? Te deseo lo mejor para este 2021, que todas tus metas y anhelos se cumplan, pero créelo, que la fe está aquí y aquí. Recuerda que somos lo que vibramos.
Un enorme beso desde acá, desde la mitad del mundo, desde Ecuador. Bye. Bien amigos, ¿qué les parece? Ya terminamos de hacer el video, entonces aquí les muestro dónde voy a poner yo mi maravilloso mapa de los sueños del 2021. ¡A conseguir nuestras metas! No olvides hacerlo. Estaré pendiente. Déjamelo en los comentarios si te gustó este video. Bye.